En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que ama los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo el novio no pueden ayunar. Días vendrán en el que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. En aquel día nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tirará de él el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas, de otro modo el vino reventaría las vasijas y se echarían a perder tanto el vino como las vasijas, sino que el vino nuevo en vasijas nuevas. Esta es palabra del Señor. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en manos del Espíritu Santo para que nos dé la gracia de comprender mejor esta reflexión sobre los versículos del Evangelio de Marcos. El día de hoy hemos escuchado el tercero de los 5 conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas que nos narra este Evangelio. Primero escuchamos el conflicto en torno al perdón de los pecados. En segundo lugar fue el conflicto sobre la comunión de la mesa entre los publicanos y los pecadores. El Evangelio de hoy habla del tercer conflicto, esta vez sobre el ayuno. El cuarto tratará sobre la observancia del sábado y el quinto sobre las curaciones en este mismo día. El conflicto sobre el ayuno ocupa el lugar central. Por eso, las palabras aparentemente medio sueltas sobre la tela nueva y el vestido viejo y sobre el vino nuevo en vasijas nuevas, hay que entenderlas como una luz que arroja su claridad sobre este y los otros 4 conflictos. Estas controversias muestran cómo las autoridades judías que critican y se oponen al Mesías pretenden crear división entre Jesús y sus discípulos. En el episodio de la casa de Leví, le hacen una pregunta a los discípulos acerca de él, y ahora le hacen una pregunta a él acerca de sus discípulos. En aquel tiempo, el ayuno que se solía practicar era abstenerse de alimento, de bebida e incluso de relaciones sexuales. Y se usaba para significar luto, viudez, para implorar perdón, etc. Es decir, tenía un sentido penitencial. Además, había un día obligatorio de ayuno, el día de la expiación. Después del año 70 también fue obligatorio ayunar en el aniversario de la destrucción del templo. Los fariseos solían ayunar 2 veces por semana, pero lo hacían de manera que todos supieran que estaban ayunando para ser reconocidos y alabados. Por otro lado, miremos que Juan el Bautista siempre fue presentado como un hombre que ayunaba. De él la Escritura dice que ni comía ni bebía, lo que indica que practicaba el ayuno con mucha frecuencia. En su caso, el ayuno reflejaba un deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación del reino de los cielos. Y como escuchamos en el Evangelio, Juan enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ahora bien, el Evangelio señala que vienen hacia Jesús a cuestionarle por qué sus discípulos no ayunan, lo que parece implicar que los discípulos de Jesús deben hacer lo que hacen todos los discípulos. Dan a entender que son iguales a los de Juan y a los fariseos. Pero Jesús les muestra que no lo son, porque tampoco este maestro es igual a los demás maestros. Además, ¿cómo saben esos que vienen a cuestionar a Jesús que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan?
posiblemente porque hacían lo que Jesús les pedirá a sus discípulos que no hagan: poner cara triste y vestirse de sayal y de ceniza para que todos sepan que están ayunando. Es grande la tentación de dejar ver a los demás las propias obras de piedad, las mortificaciones, en este caso el ayuno. Pero como dijo Jesús, quien hace eso ya obtuvo su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de la gente. ¡Qué pobre recompensa! Y qué tontería preferir por encima de la recompensa que da el Padre a quien ayuna en lo secreto. Se ve que los fariseos van en mal plan, solo para criticarlo, pero él no lo toma en cuenta y responde su pregunta con una comparación. Cuando el novio está con sus amigos, es decir, durante la fiesta de la boda, los amigos no precisan ayunar. Jesús se considera el novio, los discípulos son amigos del novio, y durante el tiempo en que Jesús está con los discípulos hay fiesta. Además, si el ayuno tiene un sentido penitencial, sería absurdo pretender ayunar en un evento tan gozoso y festivo como una boda. En el Antiguo Testamento, con frecuencia, se compara la relación de Dios con su pueblo con el de un esposo con su esposa. Jesús retoma esta imagen y se la aplica a sí mismo. Él se revela como el novio, un título que la tradición bíblica y judaica reservaba solo a Dios. Y con eso, Jesús está dando a entender que en Él se cumple lo prometido en las Escrituras. Tener al novio es siempre motivo de alegría. Las bodas hebreas eran ocasiones festivas en que se comía, se bebía y se cantaba durante 7 días. Por ello era imposible pensar en ayunar entonces. Jesús no condena el ayuno en sí, sino ayunar a destiempo, porque mientras los discípulos de Juan ayunan porque se han quedado anclados al pasado, recordando y llorando a Juan, los fariseos están esperando que en un futuro llegue el Mesías y ayunan para ganarse el favor de Dios y apresurar la venida del Mesías. Pero a ambos grupos les falta ver el presente, donde Jesús está con ellos. Les falta captar que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está aquí. Aunque llegaría el día en que el novio dejaría de estar y en ese momento deberían ayunar. Aquí algunos estudiosos consideran que Jesús alude no solo a su muerte, sino sobre todo a cuando, después de resucitado, asciende al cielo y deja a su iglesia en espera de su segunda venida. Otros especialistas consideran que Cristo anuncia que al final de los tiempos habrá persecución contra la iglesia y muchos católicos se verán privados de la Eucaristía. Por eso, la iglesia ha retomado el ayuno como práctica penitencial y en particular el Viernes Santo, que nos recuerda que el novio ha sido arrebatado al conmemorar la muerte de Jesús. Además, el mismo Señor, en el Sermón de la Montaña, incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad juntamente con la oración y la limosna, y dio por hecho que sus discípulos sí que ayunarían, y no solo eso, además dijo cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De hecho, el mismo Jesús ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio y también en otras ocasiones en que ayunaba y oraba. Además, debemos aprender de los casos de ayuno que nos plantea la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección o bendición particular. Para ello nos alejamos del alimento y otras distracciones. Es por esta razón que el ayuno y la oración aparecen normalmente juntos.
Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Josafat, viendo que los ejércitos de Moab y Amón avanzaban hacia él, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La reina Esther, antes de exponer su vida al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a los judíos y a ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho. Como ya hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo mismo ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público. La iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que fundaban. Por otro lado, en este periodo de ausencia del Señor en que vivimos ahora, mientras la iglesia espera su segunda venida, es cuando los creyentes somos llamados a ayunar. Con esto coinciden el hecho de que Jesús definiera su segunda venida como la venida del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice el Evangelio. Así que después de su ascensión al cielo, los creyentes ayunan a fin de que para concentrarse más en la oración, que claman para el retorno de la segunda venida de Jesús. Entonces, la iglesia debe ayunar en este tiempo como una expresión de su anhelo por estar con el esposo. Desea la consumación final del matrimonio ya establecido. En este sentido, podríamos decir que el ayuno cristiano es hambre de la plenitud de Dios. Además, la tradición y los padres de la iglesia han definido el ayuno como una disciplina espiritual, por la que voluntariamente se renuncia a ciertos alimentos por un tiempo definido, con el fin de liberarse de los apegos carnales y poner todo el corazón en Dios. Tenemos también el ayuno eucarístico. Antes era costumbre ayunar desde la medianoche antes de recibir la Eucaristía, y hoy en día se requiere un ayuno de 1 hora antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. En el Canon 1249, la Iglesia recomienda el ayuno como ayuda para el dominio de las pasiones y como reparación de los pecados. El ayuno siempre ha sido y es parte de la ascética católica. Además, la vida de los santos manifiesta el valor del ayuno y la importancia de integrarlo en una vida de caridad. Incluso algunas comunidades religiosas han incluido el ayuno como regla. También la Santísima Virgen en varias apariciones como la Salet, Lourdes o Fátima nos exhorta a la penitencia, práctica que en la tradición de la Iglesia incluye el ayuno. Particularmente en Fátima, la Virgen nos dice que el ayuno tiene el poder de prevenir guerras y catástrofes naturales. Y en Medjugorje ha pedido que se practique el ayuno para obtener la realización completa del plan de Dios, además de asegurar que con la oración y el ayuno se puede obligar a Satanás a dejar de instigar a las almas. La Virgen de la Paz ha manifestado también la alegría que le causa el ayuno que le ofrecen sus hijos. Con oración y ayuno, ha dicho la Virgen, solo así podrán conocer todo el mal que hay en ustedes y ofrecerlo al Señor, a fin de que pueda purificar sus corazones. Para hacer un ayuno como Dios lo quiere, San Juan Crisóstomo nos enseña que no se trata solo de evitar ciertas comidas, sino de renunciar a todas las actitudes, pensamientos y deseos pecaminosos. Quien limita el ayuno simplemente a la comida, minimiza el gran valor que el ayuno posee. Si tú ayunas, que lo prueben tus obras. Si ves a un hermano en necesidad, ten compasión de él. Si ves a un hermano siendo reconocido, no tengas envidia. Para que el ayuno sea verdadero, no puede serlo solo de la boca,
sino que se debe ayunar de los ojos, de los oídos, los pies, las manos y de todo el cuerpo, de todo lo interior y lo exterior. Ayunas con tus manos al mantenerlas puras en servicio desinteresado a los demás. Ayunas con tus pies a no ser tan lento en el amor y al servicio. Ayunas con tus ojos al no ver cosas impuras, al no fijarte en los demás para criticarlos. Ayunas de todo lo que pones en peligro tu alma y tu santidad. Sería inútil privar mi cuerpo de comida para alimentar mi corazón con basura, con impurezas, con egoísmos, con comodidades extremas. Ayunas de comida, pero te permites escuchar ciertas cosas vanas y mundanas. También debes ayunar con los oídos. Debes ayunar de escuchar cosas que se hablan de tus hermanos, mentiras que se dicen de otros, especialmente chismes, rumores o palabras frías y dañinas contra otros. Además de ayunar con tu boca, debes ayunar de no decir nada que le haga mal a otro, pues ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Los días de ayuno deben de ser especialmente días de abstenernos del uso desordenado o incluso exagerado de los otros sentidos. No fijarme en lo que no debo, no hablar de lo que no debo, no oír lo que no debo, no desear lo que no debo, no buscar satisfacer todas mis necesidades emocionales, espirituales, no buscar saciar mi soledad buscando inmediatamente compañía, no querer saberlo todo, ni requerir respuestas inmediatas a todo lo que se me ocurre en la mente, etc. Ayunemos buscando una verdadera conversión. Por lo tanto, ayunemos de todas esas actitudes contrarias a la virtud. Quizás nuestro ayuno va a consistir en ser más servicial, pues así como la Virgen nos pide que recemos con el corazón, debemos de ayunar con el corazón. Puede ser que tengamos que ayunar de nuestra ira, siendo más amables, más dulces, más dóciles. Quizás tengamos que ayunar de la soberbia, buscando activamente hacer actos concretos de humildad. Ahora reflexionemos los últimos versículos leídos el día de hoy. Como planteamos al principio, este tercer cuestionamiento de los fariseos dio lugar a que Jesús aclarara cuál era su posición frente al judaísmo. Y rápidamente vemos que él no había venido a reformarlo, sino a hacer algo completamente nuevo, tanto en la forma externa, representando en el vestido, como en el contenido interno, representado con el vino. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y nadie echa vino nuevo en pellejos viejos. Una vez más, la ilustración que Jesús empleó era fácil de entender. Un pedazo de paño nuevo cosido a una prenda desgastada no hacía más que empeorar la rotura. Había llegado el momento en que ya no se podían seguir poniendo parches y había que plantearlo todo nuevo, prescindiendo totalmente de lo viejo. Esta era precisamente su misión en relación con Israel. Cristo no pretendía remendar el judaísmo con la ayuda de algunos elementos nuevos tomados del cristianismo. Ni siquiera buscaba mejorar al viejo hombre, sino que se propone hacer una nueva creación. No quiere reformar al pecador, sino regenerarlo. Si se remienda un vestido viejo con una tela nueva, a la primera lavada, ésta puede encogerse y hacer que se frunza o se rompa el remiendo. Con esta comparación, Jesús quiere darles a entender que el reino que Él viene a anunciarles no podía simplemente incorporarse a su vieja mentalidad. Tenían que abrirse a su absoluta novedad. Lo mismo aplica para nosotros. No es posible pretender que el reino de Dios se ajuste a nuestras viejas maneras de pensar, a nuestros viejos hábitos. Más bien hemos de dejarlos atrás para recibirlo con nueva mentalidad, con verdadera conversión. La verdadera conversión consiste en un cambio radical de manera de ser. No se ha convertido
quien pretende seguir con sus mismas costumbres pecadoras de siempre, su misma manera de criticar a los demás, sus mismas metas mundanas y simplemente añadir a la ecuación algo religioso, como para tranquilizar la conciencia. No se puede seguir considerando como lo más importante tener dinero o poder y pedirle a Dios que nos ayude a conseguirlo, o tener como propósito pasarla bien, sin importar a costa de qué o de quién, pero ir un ratito a misa el domingo, o rezar de vez en cuando un Padre Nuestro. No, la verdadera conversión es radical. Debemos ser personas nuevas. Por último, ¿qué son esos pellejos de que habla el Evangelio? En aquellos días no tenían botellas, por lo que usaban las pieles de los animales cocidas. Estos eran los pellejos o los odres a los que se refiere Jesús. Cuando las pieles eran nuevas, tenían cierta elasticidad, pero al envejecer se ponían duras. Si el jugo de uva en estado de fermentación se echaba en pellejos viejos y débiles, estos se reventaban. La fuerza del vino nuevo exige pieles nuevas y resistentes. Aunque la lección es paralela a la del remiendo nuevo que se ponía en el vestido viejo, sin embargo, aquí se subraya el poder interno y espiritual de nuestro nuevo orden que Cristo había venido a establecer. El verdadero discípulo de Cristo no es uno que acepta lo nuevo en pequeñas dosis, es alguien que se hace nuevo completamente. A veces, en lugar de cambiar a fondo, pretendemos reorganizar las mismas cosas, cambiarlas tantito de lugar, repintar la fachada. Si queremos ser auténticos católicos, no podemos cambiar solo en lo que nos conviene. No podemos ser católicos de cafetería, que pasamos con nuestra charola y escogemos qué sí estamos dispuestos a aceptar y qué no. ¿Tener que perdonar? Nah. ¿Abstinencia sexual antes o fuera del matrimonio? Nah. ¿Ir a misa cada domingo? Bueno, de eso a veces. ¿Bendiciones? Ah, de eso sí, lléneme el plato, por favor, póngame doble. En la Biblia, el vino representa el don del amor y la alegría en un banquete de bodas. No podemos recibir en nuestro corazón endurecido el amor que Dios nos ofrece. Primero hemos de transformar nuestro corazón en un corazón nuevo, bien dispuesto para recibirlo. Que así sea. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. Amén. Amén. Amén.